En este video vamos a estudiar acerca de lo que la Biblia dice acerca del matrimonio. Vamos a estudiar Génesis capítulo 2 y también vamos a estudiar Mateo capítulo 19. En Génesis capítulo 2 podemos ver lo que Dios el Padre dice acerca del matrimonio. Y en Mateo capítulo 19 vamos a ver lo que Dios el Hijo Jesucristo dice acerca del matrimonio. Empecemos. Del matrimonio verdadero según la Escritura. Vamos a empezar con Génesis capítulo 2, versículos 18 a 25, porque en este texto Dios estableció el matrimonio. Dice el texto: Y el Señor Dios dijo: No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado, y a las aves del cielo, y a toda bestia del campo, mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas, y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre formó una mujer, y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: Este es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. En este texto podemos ver que el hombre estaba solo. En Génesis 1, la Biblia dice que cuando Dios estaba formando el universo, todas las cosas que Él hizo era bueno. Pero en este texto, la Biblia explica que Él declaró que no era bueno que el hombre estaba solo. Por lo tanto, podemos ver que es importante entender que el matrimonio es un matrimonio de compañerismo. Por lo tanto, Dios dijo: voy a hacer una mujer para el hombre. Y Dios usó las circunstancias de los primeros días de Adán para enseñar a Adán que él debía tener una ayuda idónea. Porque Dios formó de la tierra todos los animales, y después Él trajo los animales a Adán para nombrar los animales. Y Él vio los animales macho con hembra. Y Él dijo: pero yo no tengo nadie. Y por lo tanto, Dios enseñó a Adán que él debía tener su ayuda idónea también. Por lo tanto, Dios, cuando Adán estaba dormido, tomó una costilla, y de la costilla Él formó la mujer. Y por lo tanto, Dios instituyó el primer matrimonio. Podemos ver que el primer matrimonio era entre un hombre y una mujer, en vez de dos hombres o dos mujeres, o un hombre con muchas mujeres, o una mujer con muchos hombres. Por lo tanto, el matrimonio que Dios instituyó es entre un hombre y una mujer para el resto de la vida. Algunos puntos que necesitamos entender. Primeramente, necesitamos saber que el matrimonio fue instituido por Dios antes que la institución del gobierno. Por lo tanto, el gobierno no tiene el derecho
para proveer una definición del matrimonio. Cada humano debe respetar el matrimonio que Dios instituyó, y el gobierno y las personas no pueden cambiar la definición del matrimonio. Por lo tanto, el matrimonio está sujeto a las regulaciones de Dios. Necesitamos respetar la institución que Dios nos dio. ¿Cuál es la institución? Una institución entre un hombre y una mujer. Es el matrimonio bíblico, es el matrimonio verdadero. Y la razón por la cual Dios instituyó el matrimonio es porque Adán necesitó ayuda. Podemos ver en el texto que Eva fue una ayudante adecuada para Adán. Es una ayudante adecuada. Y los dos, como una carne, caminaron juntos. También Eva perteneció a Adán de igual manera que cada animal pertenecía a su compañera. Porque Dios dijo en Génesis 1, cuando Él estaba formando el universo, está bueno, está bueno, está bueno, está bueno. Pero después Él dijo, el hombre está solo, no está bien, no está bien. Y Eva perteneció a Adán. También podemos ver que Eva cumplió lo que solamente fue parcial antes que Dios instituyó el matrimonio. Después, cuando Dios hizo una esposa para Adán, Él cumplió su trabajo. Por lo tanto, el matrimonio es especial. El matrimonio es bendecido por Dios también. Necesitamos saber que una razón por la cual el matrimonio existe es porque no está bien que el hombre esté solo. El matrimonio no solamente es para tener relaciones sexuales. El sexo es parte del matrimonio y el sexo solamente debe existir entre un hombre y una mujer que están casados. Pero también el matrimonio es para el compañerismo. No solamente es para facilitar la procreación para tener hijos, es porque el hombre y la mujer necesitan compañerismo. El celibato, no casarse, no es mejor que el matrimonio. Pero también necesitamos saber que el matrimonio no es mejor que el celibato. El celibato es aceptable, pero es una excepción en vez de la regla para todos. A veces Dios llama a algunas personas para no casarse, pero la Biblia dice que si las personas tienen tentaciones, es mejor casarse en vez de quemarse, en vez de pecar contra Dios. Algunos no se van a casar y es parte del plan de Dios, pero la mayoría de las personas se van a casar y todos nosotros necesitamos respetar las reglas del Señor. También necesitamos saber que estas enseñanzas contradicen lo que el mundo dice acerca del matrimonio. Si los humanos inventaron el matrimonio, los humanos pueden cambiar el matrimonio, pero si Dios es el autor del matrimonio, solamente Dios puede definir el matrimonio y necesitamos respetar sus enseñanzas. Un ejemplo, a veces ahora hay personas que viven juntos, un hombre y una mujer, y tienen una unión libre en vez de estar casados, pero a veces cuando las personas hablan acerca de su unión, dicen que son esposos. A veces los que no están casados dicen mi esposo o mi esposa, aunque no están casados. Y a veces las personas vienen al servicio donde soy pastor y dicen, oh,
somos esposos y tengo que preguntar ahora cuántos años tienen casados. Y a veces dicen, oh, no estamos casados, solamente es mi esposo o mi esposa. Y por lo tanto hay muchas personas que están confundidas acerca del matrimonio. No son esposos si no están casados, solamente es una unión libre. Y según la Biblia, la unión libre se llama la fornicación, es un pecado contra Dios. Necesitamos entender muy bien lo que Dios dice y nosotros no tenemos el derecho para cambiar las reglas del Señor. Ahora vamos a estudiar Mateo capítulo 19, versículos 1 a 12 y vamos a ver lo que Jesucristo enseña acerca del matrimonio. En este texto dice Jesús: y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, partió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Y se acercaron a él algunos fariseos para probarle, diciendo: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y respondiendo Jesús dijo: ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos le dijeron: entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron: si así es la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Pero él les dijo: no todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquellos a quienes les ha sido dado. Porque hay eunucos que así nacieron desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres. Y también hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Lo que podemos ver en este texto es que los fariseos tuvieron dos opiniones acerca del divorcio. Y no querían aprender la respuesta, solamente querían atacar a Jesús y dividir las personas. Aquí están las dos opiniones de los fariseos. El rabino Shammai declaró que un hombre solamente podía divorciarse de su esposa por inmoralidad. Pero el rabino Hillel declaró que un hombre podía divorciarse de su esposa por cualquier razón, también si ella no cocinaba bien, según un libro de los fariseos que se llamaba el Talmud, en el Gitín 9:10. Posible los fariseos estaban preguntando acerca de este tema porque recientemente Herodes se había casado con su cuñada Herodías, y Jesús declaró que no estaba bien. Y también Juan el Bautista dijo: no está bien, porque Herodías se divorció con su esposo y se casó con su cuñado, y no es aceptable según Dios, y por lo tanto Juan el Bautista perdió su vida por declarar: así dice el Señor. Jesucristo mencionó dos textos de Génesis cuando él enseñó acerca del matrimonio.
Primeramente, él mencionó Génesis capítulo 1, versículo 27. Él dijo, creó pues Dios al hombre a su imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. En otras palabras, Jesús declaró que solamente existen los hombres y las mujeres. Solamente hay dos tipos de personas, hombre y mujer. Dice también que los hombres y las mujeres tienen la imagen de Dios. También en Génesis 2:24, Jesús habló acerca de Génesis 2:24. Dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá y serán una sola carne. Por lo tanto, Jesús declaró que nadie debe separar al esposo y a la esposa porque son una carne. En otras palabras, una persona no debe tratar de dividir el hombre y su esposa, porque su matrimonio debe continuar para el resto de su vida. Los fariseos dijeron que Moisés mandó una carta de divorcio, pero Jesús dijo, no es así. Él dijo que Moisés solamente permitió el divorcio cuando alguien no quería arrepentirse de su adulterio. Si el esposo o la esposa comete el adulterio y se arrepiente, el matrimonio puede continuar. Pueden tener reconciliación. Pero si la persona que comete el adulterio no quiere arrepentirse y la persona no quiere respetar el matrimonio, el divorcio es necesario para proteger a la persona inocente. Si la persona que tiene un corazón duro, que ha cometido el adulterio, no quiere arrepentirse y continúa en este estilo de la vida. Como el Hijo de Dios, pues, Jesucristo definió el matrimonio en vez de permitir a los fariseos para definir el matrimonio. Aunque algunos textos en el Antiguo Testamento mencionan la poligamia, pues, Dios nunca permitió la poligamia porque no es su diseño para el matrimonio. El matrimonio solamente debe existir entre un hombre y una mujer. Y Jesús dice que solamente permite el matrimonio en el caso del adulterio si la persona no quiere arrepentirse. Jesús repitió las enseñanzas del Antiguo Testamento porque son las enseñanzas de Dios acerca del matrimonio y debemos respetar estas enseñanzas. Otra cosa que necesitamos saber es que el propósito del matrimonio es un pacto. Un pacto es una promesa que las personas no deben quebrar. Varias veces en la Biblia, Dios dice que el matrimonio es un pacto. Por ejemplo, en Malaquías capítulo 2, versículos 13 a 14. Y esta otra cosa hacéis. Cubrís el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de vuestra mano. En versículo 14 menciona la Biblia que la razón por la cual Dios no acepta las ofrendas de los israelitas es porque no aceptan sus pactos de matrimonio. Dios dice, si no respetan los pactos del matrimonio, yo no voy a aceptar las ofrendas que traen el altar, porque ustedes no respetan el matrimonio. También en Proverbios capítulo 2, versículos 12 a 17, dice que una razón por la cual Salomón escribió el libro de Proverbios es para librarte de la senda del mal, del hombre que habla cosas perversas, de los que dejan las sendas de rectitud, para andar por los caminos tenebrosos, de los que se deleitan en hacer el mal y se regocijan
en las perversidades del mal, cuyas sendas son torcidas y se extravían en sus senderos. Ella te librará de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras, la cual deja al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios. En Malaquías capítulo 2, versículos 13 a 14, dice Dios que es pecado si el hombre casado comete el adulterio. Y en Proverbios capítulo 2, versículos 12 a 17, dice que es un pecado cuando la esposa comete el adulterio también, porque es un pacto ante Dios cuando las personas se casan. El pacto del matrimonio es uno de compañerismo también. Por lo tanto, según la Escritura, este tipo de compañerismo debe ser permanente. Solamente vivir juntos no es el matrimonio y no es aceptable para Dios. Y el divorcio, si no es para el adulterio, también es problema, porque el compañerismo debe ser permanente, es pacto, es promesa. Por lo tanto, sabemos según la Escritura que la fundación del matrimonio no es una emoción, es un compromiso, es una promesa, es la fundación del matrimonio. Por lo tanto, el amor bíblico no es una emoción. Las emociones vienen y se van. El amor bíblico es una acción. También el amor bíblico es un mandato. Los hombres deben amar a sus esposos. Es un mandato del Señor. Otra cosa que necesitamos saber es que, según Efesios capítulo 5, versículo 25, el amor bíblico da y sacrifica. Necesitamos pensar en la esposa primeramente. Y las esposas deben pensar en sus esposos primeramente, en vez de sus propios deseos primeramente. Dios nos demostró, cuando dio su Hijo Jesús para morir en nuestro lugar, que el amor verdadero sacrifica, porque Él sacrificó su Hijo para nosotros. Como esposos debemos sacrificar para las esposas. También las esposas deben sacrificar para sus esposos. En este video lo que vimos es que Dios es el autor del matrimonio. Por lo tanto, no tenemos el derecho como humanos para cambiar la definición del matrimonio. Necesitamos respetar las reglas de Dios. Y Él declaró en la Biblia que el matrimonio es una relación especial, un pacto, una promesa entre un hombre y una mujer. Dios dice también que el matrimonio debe durar para el resto de la vida. Y el adulterio puede destruir un matrimonio, pero solamente cuando una persona no se arrepiente del adulterio. En este caso, si la persona continúa en el pecado y no quiere arrepentirse, lamentablemente el divorcio es necesario.